Buenas tardes, mi nombre es Jesús Gabriela Rodríguez Cuevas. Actualmente estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial. Esta es la materia de control estadístico de calidad. Ese trabajo se hace con el fin de acreditar la unidad 4, materia impartida por el ingeniero Juan Morales. Los temas a mirar: conceptos básicos del muestreo de aceptación. Muy bien, en nuestros conceptos, el procedimiento en el cual se puede decidir si aceptar o rechazar un lote de productos de acuerdo a ciertas especificaciones de calidad. Aplicación: inspección de materias primas, productos semielaborados y otros componentes, para determinar si estos cumplen con el nivel mínimo exigido. Cuando se recibe un lote de materia prima o cualquier otro componente, hay tres opciones: inspeccionar al 100%, muestreo de aceptación, aceptarlo sin inspección. Propósito no es estimar la calidad, sino juzgar los lotes. El muestreo de aceptación es útil. La prueba es destructiva, es muy alto el costo de inspección o consume mucho tiempo, el número de artículos a inspeccionar es muy elevado. El error cometido en una inspección al 100% se puede ser mayor al cometido en un muestreo de aceptación. El historial de calidad del proveedor es bueno. Muestreo de aceptación, ventajas y desventajas. De sus ventajas está menos costoso, menor manejo de producto, se reducen los daños, puede aplicarse cuando las pruebas son destructivas, menos personal implicado en la inspección. Las desventajas: se puede rechazar lotes buenos y aceptar lotes malos, aun con promedios de defectos bajos. Se requiere una serie de cálculos y documentación que no son necesarios en una inspección al 100%. Plan de muestreo simple: se toma una muestra en unidades y se determina el destino del lote en base a la información contenida en un muestreo. Ejemplo es tomar una muestra del tamaño de 80 y si hay más de 6 artículos defectuosos, se rechaza el lote. Ese es un mapa acerca de la inspección de una muestra aleatoria del tamaño de n y contar con un número de defectos de 1. Aceptar el lote de D1, donde C es igual a 1, y el D2, C es igual a C2, rechazar el lote. Inspeccionar una muestra aleatoria del tamaño de N2 y encontrar un número de defectos de D2. Aceptar el lote si es de D1, D2 menor o igual a C2. Y rechazar el lote en caso de que sea mayor al C2. Planes de muestreo y dos tipos. Un plan de muestreo planteamiento que idéntica al tamaño muestral, que hay que utilizar los criterios de aceptación y rechazo correspondiente para juzgar un lote. Los tipos: simple, doble, múltiple y múltiple secuencial, por atributo o por variables. Plan de muestreo triple por lote. Es una extensión del concepto de muestreo doble, en el que puede necesitar más de 2 muestras para llegar a una decisión acerca del lote. Los tamaños muestrales suelen ser menores de un muestreo simple o doble, pero más complicado de llevar a cabo. Plan de muestreo múltiple secuencial: se selecciona un artículo a la vez y si el número de defectos es mayor a cierto límite, se rechaza. Si es menor a cierto límite, al límite inferior o límite superior, se acepta. Si está entre ambos límites, se toma otra unidad. Entonces, aquí nos está diciendo si es mayor al límite superior, se rechaza, y si es mayor al límite inferior, se acepta. Esta es un plan de muestreo secuencial donde los artículos defectuosos están en un área, nuestra zona de rechazo, y nuestros artículos inspeccionados, zona de aceptación,
Y zona de rechazo, la zona de rechazo es cuando sobrepasa nuestro nivel medio de aceptación. Planes de muestreo por atributos. Plan de muestreo simple. Se toma una muestra aleatoria de n. Si esta contiene más de c unidades defectuosas, se rechaza el lote. Parámetros. N es el tamaño de la muestra. Y si es el número máximo de defectos que aceptan un lote. Para establecer un plan de muestreo simple, es necesario definir NCA, nivel de calidad aceptable, PDTL, porcentaje defectuoso tolerable por lotes. NCA, nivel de calidad aceptable, es el máximo porcentaje de defectos que por un productor acepta en su proceso. Si P la probabilidad defectuosa, NCA el proceso considera una buena calidad asociada por ciento máximo de los artículos defectuosos de un lote que pueden ser considerados aceptables en promedio. Sería deseable que los lotes tuvieran un promedio, esta calidad mejor. Si el proceso tuviera esta calidad, la inmensa mayoría de los lotes debería ser aceptados. Es una definición numérica de un lote bueno. PDLT, porcentaje defectuoso tolerable por lotes. Es el máximo porcentaje de defectos que un consumidor acepta asociado al porcentaje de artículos defectuosos en un lote del consumidor. Quiere que tenga una baja probabilidad de aceptación. Un lote tenga la calidad cercana del PDTL no debiese ser admitido sino por un accidente. Si la fricción de defectos del proceso estuviera cerca del PDTL, la mayoría de lotes serían rechazados. Para fijar un NCA y un PDLT, un lote bueno rechazado es un problema tanto para el producto como para el consumidor. Un lote malo aceptado también es un problema para ambos. Bien, aquí haremos un pequeño ejemplo acerca de este mismo tema. Y el problema nos dice que se requiere definir un plan de muestreo simple de aceptación para inspeccionar lotes de 10,000 piezas, de 10,000 unidades, que garantice un riesgo del 1% al fabricante y un riesgo del 5% para el consumidor de un lote. En el NCA y el PDL son del 1 y el 5 respectivamente. Buscar N y buscar C recomendados. En este caso sería Minitab. Entonces, para poder hacerlo, acudiríamos a nuestra aplicación de Minitab. ¿Okay? Vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad y vamos a agarrar lo que es muestreo de aceptación por atributos. Aquí lo que sigue en este caso es crear un plan de muestreo. Crear un plan de muestreo. Pasa, no pasa, defectuosos, porcentaje. Ok. Aquí vamos a utilizar entonces un 2 del nivel aceptable y un rechazado del 7. Aquí vamos a poner nuestros 10,000 que es el de lote. Vamos a darle en opciones. Ay, perdón.
en gráficas, y en gráficas vamos a seleccionar cada uno de las gráficas que nos está dando como opción, y una vez le vamos a dar a aceptar, una vez que ya las tenemos todas seleccionadas. Y le vamos a dar nuevamente a aceptar para que nos desplace una gráfica. Vamos a copiarla y pegarla en nuestro documento. Muy bien. Muy bien, entonces esa es la gráfica que copiaremos. Copiar gráfica, la pegaremos en el documento. Muy bien, esas tres gráficas nos muestran la probabilidad de aceptación en ese tipo de curva, y cada una de las curvas esa sería la de características de operación. Esta curva es la curva de calidad saliente de un promedio, y esta es la curva de inspección total promedio. Entonces podríamos continuar con nuestros temas, donde dice que el muestreo de aceptación por variables. ¿Cuáles son las ventajas? El requerimiento del tamaño muestral más pequeño que un muestreo por atributo, las mediciones de una característica de calidad proporcionada más información sobre un lote que los números de defectos. Las desventajas: se asume una distribución normal para las características de calidad, se debe usar un plan de muestreo para cada característica de calidad. El uso de tablas de muestreo. Bueno, en nuestro nivel de calidad del límite, esas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular cuyo porcentaje de no conformidad sea igual al NCL resulte aceptado. Esta probabilidad es un riesgo del consumidor, y si es igual a 0.10, los planes del NCL garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez resulten aceptados. Hay dos juegos de tablas de la NCL, uno para el muestreo sencillo y otro para el muestreo doble. Cada juego tiene tablas para los valores, con un total de 16 tablas para propósitos de explicar una muestra de tabla del 9 al 6 para muestreo sencillo, empleado por NCL del 1%. No se publican estas tablas de los demás valores del NCL. Para estas tablas, antes hay que utilizar la decisión acerca de lo que se va a utilizar en el muestreo sencillo. El muestreo doble, además del NCL, tiene que calcularse una vez que se sabe cuál es el tamaño del lote y el procedimiento del proceso. Es fácil obtener el plan de muestreo aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote es de N, es de 1500 y el promedio es del 0.25, y un plan de muestreo sencillo necesario para el NCL se encuentra en la tabla del 9 a 6 la respuesta, y la respuesta es de N es de 1500, N es de 490 y la C es de 2. En la tabla se encuentra del 9 al 6, y esta sería nuestra tabla, en donde nos da el N y el C y el N mayúscula.
Plan de muestreo de aceptación por atributos. Plan de muestreo de aceptación por atributos. El muestreo por atributos se puede aplicar a lotes aislados o series homogéneas de los lotes. En primer caso, la población es finita. Si se rige por la distribución hipergeométrica, aunque estos lotes grandes se pueden aproximar por uno binomial. El segundo caso se supone que la población compuesta en finitos elementos y por lo tanto rige por la distribución binomial. En este caso, el muestreo sea por un número de defectos. La función de aplicación de Poisson independiente se trata de un lote aislado o una serie de lotes para un plan de muestreo que caracteriza por su curva de operación del eje abscisa o X se representan por la fabricación defectuosa del lote a inspeccionar. El eje ordenado de OY se representa por la probabilidad de aceptación de los lotes de esas características. Evidentemente P y P1 que es igual a 1 y P0 que es igual a 1 y P1 que es igual a 0. Esa es la curva de operación. NCL, nivel de calidad aceptable. En inglés, acepta quality level. Indica un cierto porcentaje de defectos en general considerando como una tolerable para la cual se define una probabilidad pequeña de rechazar el lote. Y la segunda indica la probabilidad de rechazo al lote, que es como un infinito, con una proporción de defectos igual al NCA, es lo que conoce como riesgo del vendedor. NCR, nivel de calidad rechazable, de forma análoga, define un porcentaje de defectos en general, considerando como una intolerable para la cual se define una tolerabilidad baja para la aceptación del lote. En esta probabilidad se acepta un lote con una proporción de defectos igual al NCR, también se conoce con el nombre de riesgo del comprador. Estos 4 parámetros definen 2 puntos de paso a la curva característica tal como se indica en la figura. Ok, en esta figura podemos darnos cuenta del NCA, del NCR, de la A y la B. Lo que nos decían en este tipo de curvas es cuando el lote es totalmente aceptable, cuando no es tan aceptable y cuando definitivamente es un riesgo para el cliente adquirir ese producto. Plan de muestreo de aceptación por variables. Plan de muestreo de aceptación por variables. En los planes de muestreo de aceptación por variables se especifica un número de artículos que hay que muestrar y el criterio para juzgar los lotes cuando se obtienen datos de las mediciones respecto a la característica de calidad que interesa. Estos planes se basan generalmente en la medida y la desviación estándar muestrales de la característica de calidad. Cuando se conoce la distribución de la característica en un lote de procesos, es posible diseñar planes de muestreo por variables que se tengan riesgo especificadas de aceptar y rechazar lotes de una calidad dada. Se puede obtener de la misma curva características de operación con un tamaño muestral menor que lo requerido por el plan de muestreo por atributos. Cuando se utilizan las pruebas destructivas, el muestreo por variables es particularmente útil para más información sobre el proceso de manufactura o el lote que los datos de atributos. Y este es un ejemplo, una empresa adquiere grandes cantidades de resistencias. El fabricante suele prepararlas en cajas de 1000 unidades. Las especificaciones exigen que el número de defectos sea menor de 1%. Realiza un control recepción
de la empresa ordenada a su inspección que tome una muestra de 20 resistencias de cada caja y pruebe cada una de ellas si el producto tal como se envía contiene 1% de artículos defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de la inspección no encuentre más de un elemento defectuoso? Esta también se puede hacer de ese tipo de forma. Para obtener la medida podemos multiplicar la n por AP, donde la n es el número de muestras y la P es la proporción de defectos de la población. Entonces, aplicando la fórmula sería 20 por 0.01, donde el resultado no sería 0.02. Entonces, aplicaríamos la siguiente fórmula, que es x menos igual a 1, donde nos daría el resultado 0.98, bueno, 98,248. Llevando esto a las herramientas aplicadas de la estadística de calidad, tendríamos por aquí, para hacer un ejercicio un poco más, pues igual práctico con militar, puse un pequeño ejemplo basándonos en los lotes que nosotros manejamos, la cantidad de piezas por un lote. Definiremos el plan de muestreo simple de aceptación para inspeccionar lotes de 500 unidades, que garantice un riesgo del 1 para la fabricante y un riesgo del 5 para el consumidor del lote NCA y de PDL, que son del 1 y del 5% respectivamente. Esto lo haríamos igual con militar. Nos iríamos en estadísticas, herramientas de calidad, muestreo por atributos. Vamos a crear un plan de muestreo. Igual lo único que cambiaríamos aquí es el tamaño del lote, ya que no son de 10,000, sino son de 500. Le vamos a dar a aceptar. Bueno, hay que también verificar que esté seleccionados los... Muy bien, vamos a borrarlos para verificar que estén seleccionados todas las herramientas que vamos a ocupar. Aquí ya lo pusimos y vamos a ir a las gráficas, que esté todo seleccionado, se puede apreciar. Le vamos a dar a aceptar, nuevamente aceptar, y aquí nos arroja nuestra gráfica. Para pasarla a nuestro campo laboral. Y esa sería nuestra curva de crecimiento, nuestra curva de calidad saliente del promedio y nuestra curva de inspección total al promedio. Por mi parte sería todo. Que tengan una excelente tarde. ¿Está dormido Luis o qué?